Apenas Adán y Java cometieron la transgresión, escucharon en sus oídos el eco de un diálogo que se estaba llevando a cabo en los cielos. Oyeron a los ángeles declarar: hoy la muerte ingresará en este jardín. Adán y Java deberían de fallecer, porque Hashem les advirtió: el día en que coman de él morirán. Y después recibieron la respuesta del Creador: tendré compasión de ellos e interpretaré mis palabras de manera benevolente, anunció Hashem. Mi advertencia, el día en que coma de él, no se refiere a un día común de 24 horas, sino a un día según la perspectiva divina, que equivale a 1000 años, como está escrito en Tehilim 94. Mis años ante ti son como el día de ayer, y por eso vivirán 1000 años. Cuando tomaron conciencia de que estaban desnudos, Adán intentó cubrirse y trató de tomar hojas de los árboles, pero de repente escuchó que estaban murmurando: aquí está el ladrón, este es el que traicionó a su creador. Y ningún árbol quiso entregarle sus hojas, excepto la higuera. Un rey le había advertido a su hijo que jamás se rebajara relacionándose con alguna sirvienta. Sin embargo, el príncipe desobedeció y sedujo a una de ellas. Y cuando el rey se enteró, lo expulsó del palacio. Y el joven buscó refugio entre las 4 sirvientas, pero todas ellas le cerraron las puertas, excepto una. Y precisamente fue la mujer que había pecado con él. Así también, Adán no tuvo hojas de ningún árbol, salvo del mismo con que transgredió, la higuera. Y con sus hojas, Adán y Java confeccionaron diferentes tipos de ropa para hombre y mujer. Hashem no se presentó ante Adán y Java hasta que estuvieron cubiertos para no avergonzarlos en su condición de humillación. Y cuando oyeron la voz de Hashem llamándolos, se ocultaron entre los árboles. La intensa vergüenza producida por su falta los hizo temblar al escuchar la voz divina. Una voz que siempre habían soportado sin miedo y de pie y sin estremecerse. Y antes de fallar ambos, Adán tenía una estatura tan grande que alcanzaba hasta los cielos. Pero al instante que pecó, su tamaño se redujo a 100 amot, es decir, aproximadamente a 50 metros. Y solo entonces pudo esconderse entre los árboles, cosa que anteriormente le era imposible. Y Hashem llamó: Ayeka. Ayeka es una expresión cargada de múltiples significados. ¿Dónde estás? Y aunque Hashem sabía perfectamente dónde se encontraba Adán, inició con una pregunta para darle espacio a reconocer su responsabilidad. ¿Cómo se entiende un cambio tan enorme? Hace un instante seguías mi voluntad y ahora sigues a la serpiente. Hace poco eras el soberano del mundo y ahora te encuentras reducido a la altura de los árboles del jardín. Y con esta palabra, Hashem buscaba despertar a Adán el impulso de la Teshuvá.
y que tomara conciencia de la gravedad de lo que había hecho. La palabra yeca también puede leerse como eijá, una expresión de lamento. Y Hashem exclamó un ay, sintiendo profunda tristeza por la caída espiritual de Adán. Luego Hashem preguntó: ¿por qué ahora tú sientes miedo a mi voz? Y Adán respondió: amo del universo, percibí que tu Shekinah se apartó del Gen Edén. Me encuentro desnudo, privado del único mandato que me encomendaste, y por eso me oculto. Y Hashem replicó: ¿acaso tratas de esconderte de mí? ¿Podría alguien ocultarse en un sitio secreto donde yo no lo vea? Declara Hashem. Yirmiyahu 23:24. Y el Creador siguió haciéndole preguntas a Adán, deseando que reconociera su falta para que pudiera ser absuelto. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y en vez de asumir su responsabilidad, Adán respondió: ¿acaso pequé estando solo? Fue la mujer que colocaste a mi lado quien me persuadió y me llevó a romper tu mandato. 4 personas fueron examinadas por Hashem para saber si respondían adecuadamente a sus preguntas, y las 4 fallaron. Adán, cuando Hashem le preguntó: ¿has comido del árbol que te ordené que no comieras? Él contestó: la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del fruto del árbol. Segundo, Caín. Hashem le preguntó: ¿dónde está tu hermano Heber? Y Caín respondió: ¿acaso soy guardián de mi hermano? El malvado Bilán, cuando Hashem le preguntó, Balmidal 22:9, ¿quiénes son los hombres que están contigo? Bilán respondió: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los ha enviado. Y con esa respuesta insinuó como si Hashem no supiera quién era ni por qué había venido, dando a entender de manera arrogante que él poseía información que Hashem desconocía. Bilán, el malvado profeta, respondió de manera que parecía ignorante de la identidad de los visitantes. Sin embargo, Adonai había formulado la pregunta con el propósito de darle a Bilán la oportunidad de admitir que se había equivocado. Y Bilán eligió distorsionar la pregunta de Adonai y alegar su aparente desconocimiento, evitando así confesar su culpa. Y el cuarto fue el rey Yizquiahu. Cuando los enviados del rey de Babilonia llegaron a su corte, se llenaron de orgullo. Y no solo le mostró los tesoros del rey de Yehudá, sino que también los condujo al Beit Hamidash, es decir, al templo. Y abrió el Aarón, es decir, el arca, y le presentó la Flucot diciendo: con esta fuimos a la guerra y vencimos. Yizquiahu creyó que con sus acciones estaban justificadas porque creía que santificaban el nombre de Hashem. Adonai se indignó y envió al profeta Yeshayahu para reprenderlo. Yeshayahu le preguntó: ¿quiénes son estos hombres y de dónde vienen? Yizquiahu debió entender que la pregunta era retórica, que el profeta realmente sabía quiénes eran y solo buscaba que admitiera su error. Sin embargo, el rey respondió con orgullo: han venido de un país lejano, desde Babel. Entonces Yeshayahu
pronunció una profecía. Llegará el día en que todos esos tesoros serán llevados por el rey de Babilonia. Debido al pecado de Sibila-Lucot, los jóvenes judíos serán llevados ante la corte de Babilonia y castrados por orden del rey. Y todas las palabras de Yeshayahu se cumplieron. Tras la muerte de Yeshayahu, el ejército babilónico invadió a Eres Israel, y Daniel, Hanania, Misael y Azaría fueron llevados ante la corte del rey de Babilonia. Hashem observó que Adán no mostraba arrepentimiento y además estaba ingrato hacia la esposa que había recibido. Entonces se volvió hacia la mujer y le preguntó: ¿qué has hecho? No solo pecaste tú, sino que también induciste a Adán a transgredir. Y Hashem deseaba que Java confesara, cometía un error para que pudiera ser perdonada. En cambio, ella culpó a la serpiente. Amo del universo, fue la serpiente la que me llevó a pecar. Ahora correspondía interrogar a la serpiente, pero Hashem no lo hizo como con Adán y Java, porque razonó: esta serpiente es astuta y elocuente. Si le pregunto por qué hiciste eso, podría responder: ¿por qué me culpa? Tú diste la orden a Adán y Java, y ellos desobedecieron tus palabras y me escucharon a mí en lugar de a ti. ¿Acaso yo soy el culpable? Y el hecho de que Hashem no le diera la oportunidad a la serpiente de defenderse, se extrae un principio para el Beidín, es decir, para la corte judía. Si un hombre es juzgado por un pecado que conlleva pena capital, los jueces usualmente buscan formas de absolverlo. Sin embargo, en el caso de un instigador que persuade a otros a adorar ídolos, es decir, Meisit, el Beidín no argumentará en su defensa. Y Hashem dijo: aunque uno acuse al otro, todos recibirán castigo. Y Hashem y la corte celestial se reunieron para juzgar el caso. Primero se juzgó a la serpiente, luego a la mujer y finalmente a Adán. Comenzando por lo más bajo, la serpiente. Y Hashem declaró a la serpiente: quedas condenada a 9 maldiciones seguidas por la muerte. 1. Samael, quien te impulsó a hacer el mal, será expulsado de su lugar en el cielo. Como resultado de esta maldición, la serpiente perdió la capacidad de hablar. 2. Ya no caminarás erguida, porque se te van a eliminar, se te van a cortar los pies. 3. Serás odiada más que todos los demás animales domésticos. 4. Y aún más que todas las otras fieras. ¿De qué manera? Tu periodo de gestación será más largo que el de todos los animales domésticos y las fieras. 5. Cada 7 años experimentarás el cambio de piel acompañado de gran sufrimiento. 6. Te verás obligada a desplazarte sobre tu vientre. Y como es consecuencia de haber traído muerte al mundo, de que la humanidad tenga que vivir con dolor,
cargando el duelo por sus muertos. Y sin embargo, incluso en la maldición de Hashem hay un atisbo de bendición. Se te otorgó la habilidad de escabullirte rápidamente y refugiarte del peligro. Séptimo, todos los alimentos que pruebes tendrán sabor a tierra, como consecuencia de haber hecho a la humanidad que regresara al polvo. Octavo, llevarás en tu boca el veneno de la muerte. Y noveno, se establecerá enemistad entre tú y tu especie. Óigalo bien, la humanidad. Él te aplastará la cabeza. Y décimo, finalmente enfrentarás la muerte. Todo lo que sucede es resultado de tus propias decisiones. Fuiste dotada con dones superiores a cualquier otro animal, pero tu insatisfacción te llevó a desear más de lo que te correspondía, y por ello fuiste despojada incluso de lo que ya poseías. En el Gan Edén eras la reina de todos los animales, pero ahora, por tu propia culpa, eres la más despreciada. Antes compartías los mismos alimentos que el hombre, ahora estás condenada a comer polvo. Por codiciar a Jabá y pensar que si Adán moría, podrías poseerla, quedas destinada a vivir en un estado perpetuo de enemistad entre tu especie y la de la humanidad. Además, la serpiente recibió un castigo adicional por quienes difunden la Lashon Hará. Había calumniado a Hashem al decir: les prohibió comer de ese árbol porque él mismo lo comió, y teme que ustedes lleguen a ser como él y puedan crear mundos. Y como consecuencia contrajo Zarat, es decir, lepra. Los círculos sobre su piel simbolizan esta lepra, que nunca será sanada, ni siquiera en la era mesiánica, cuando las demás criaturas sean liberadas de sus enfermedades. Hashem también estableció 9 maldiciones para la mujer, seguidas por la muerte. Hashem le dijo: sufrirás las incomodidades de la menstruación. 2. Después de tu primera relación matrimonial, permanecerás nidá, es decir, ritualmente separada. 3. La crianza de tus hijos requerirá gran dedicación y sacrificio. Caín y Abel nacieron como adultos. Solo como consecuencia de la maldición de Jabá, la mujer debía enfrentar las dificultades de cuidar a los bebés. 4. Tus embarazos te provocarán sufrimiento y molestias. Jabá fue creada y dio a luz un hijo en un solo día. El plan original de Hashem era que la mujer pudiera dar a luz el mismo día que concebía. 5. Soportarás los dolores de parto. Estos sufrimientos son consecuencias directas de la maldición sobre Jabá. Las mujeres justas, por ejemplo, las que vivieron en Egipto o en el desierto, dieron a luz sin experimentar estos dolores intensos. Aunque tu esposo ejerza autoridad sobre ti, y al igual que un esclavo de su amo, lo natural sería intentar escapar. No lo harás. En cambio, aceptarás este sometimiento. 7. Guardarás tus deseos y anhelos en lo profundo de tu corazón. Estarás limitada al hogar
y no podrás presentarte en público con el cabello descubierto. 9. No serás aceptada como testigo en el Beidín. Desde el momento en que Adán escuchó y confió en su esposa, se establecieron esta norma. Y 10. Finalmente, la muerte. Hashem otorgó 3 mitzvot específicas como compensación por los pecados de Java. Se le ordenó encender las velas del Shabbat. Java había extinguido la luz del mundo al inducir a Adán a pecar, como dice en Mishlei 20:26. El alma del hombre es la vela de Hashem. Por tanto, corresponde a la mujer volver a encender la luz que se perdió. Separar la masa, compensando así la corrupción de la jalá provocada por Java. Y debe observar las leyes de Nidá como reparación por el pecado de derramar la sangre de Adán. La mujer que descuida estas 3 mitzvot corre el riesgo durante el parto. El Satán observa las acciones de cada persona en peligro y presenta acusación ante la corte divina si encuentra alguna falla. Por ello, en el momento crítico del nacimiento, las acciones de la mujer son examinadas cuidadosamente en el cielo y ella será castigada si no cumple con mérito. También impuso 9 maldiciones adicionales aparte de la muerte sobre Adán. La primera, tu fuerza física será reducida. 2, tu estatura disminuirá. Serás considerado impuro como un sao. 4, serás impuro como un barqueri. 5, serás impuro en tus relaciones matrimoniales. 6, cuando cultives trigo, la cosecha estará llena de espinas. 7, deberás comer pasto como hacen las bestias. Y al escuchar esto, Adán se angustió y preguntó con vergüenza: ¿debo de alimentarme como los animales? Hashem le respondió a él: comerás pan. 8, ganarte la vida te traerá sufrimiento y muchas dificultades. 9, tendrás que trabajar arduamente y esforzarte para obtener tu sustento. Y finalmente, enfrentarás la muerte.